Ahora vamos a empezar, después de este contexto rápido, vamos a empezar al segundo bloque, que es el bloque de talento. Vamos a hablar un poco, ya Jessica lo tocó, y tenemos un panel de lujo que vamos a empezar a hablar, venga, esto cómo nos impacta a las empresas, porque rápidamente el talento silver puede ser un motor de productividad grandísimo en nuestro país. ¿Por qué? Solamente les quiero dar unos datos rápidos para comenzar nuestro panel. En este momento tenemos 5 generaciones trabajando en el mercado laboral. Eso nos pone un reto gigante, que es tener a baby boomers trabajando con centennials. Muchos de ustedes me dicen, no los entiendo. Y eso impacta la productividad, y eso es una realidad de la longevidad, de que tengamos, y cada vez va a seguir siendo. ¿Cómo nos preparamos para eso? Porque este dato obviamente ya creo que este momento no les debe impactar. El aumento de la fuerza laboral mayor en América Latina va a tener este comportamiento. Significa que efectivamente cada vez más vamos a ser una fuerza laboral más envejecida, más sabia, con más experiencia. Pero también tenemos algo particular. Un estudio de Michael Page muestra que el 63%, según el estudio de Talent Trends de Michael Page, el 63% de los empleados de más de 50 años en la región perciben discriminación a través de la edad. Y quiero que alcemos la mano los que conocemos aquí que alguien desde los 40 ya está empezando a tener problemas para tener trabajo. Todos. Y eso es absurdo. Es decir, si esta va a ser la nueva realidad, y un poco lo que yo le digo también a los millennials que estamos acá, es decir, ante muchos sesgos que decimos, no, es que ya no tiene la edad o no tiene las tecnologías, tenemos que empezar a abonarnos el camino, porque es que en 10 años vamos a ser nosotros con la inteligencia artificial, ¿cierto? Como fue para los X, la tecnología para los millennials va a ser porque los alfa van a llegar volando en eso y nosotros mirando cómo lo cogemos, ¿cierto? Entonces hay que empezar a poner en perspectiva para ver cómo nos preparamos ante esto y empezar a quitar sesgos, porque hay muchos sesgos alrededor de las personas mayores, ¿cierto? Que de nuevo, los peores retos que podemos hacer es generalizar. Claro, habrá personas mayores que se les dificulta aprender, pero hay estudios que muestran que las personas mayores para tecnología aprenden perfecto, que digamos es uno de los principales prejuicios que tenemos a la hora de contratar, ¿no? Y acá que son menos capaces de aprender, que menor permanencia, que más costosos, más confiables. Todo esto yo creo que ustedes conocen a muchas personas y aquí muchos de ustedes están acá que ya están en esa edad y yo no creo que ustedes son así. Es la verdad, ¿no? Es la verdad. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a traer en perspectiva, porque está comprobado que un equipo diverso es mucho más productivo. Entonces empecemos, en vez de estar teniendo esta discusión, es cómo aprovechamos lo que ya tenemos y cómo lo potenciamos. Porque claro, hablamos de diversidad en diferentes frentes, pero en diversidad etaria está comprobado por mucho lo que ya decimos. Los expertos nos ayudan a caminar un camino que ellos ya hicieron y nos ayudan a equivocarnos menos. Y aquí les quiero contar rápidamente algo que hicimos, un ejercicio con ustedes. Varios de ustedes nos acompañaron en este espacio, precisamente en el ejercicio de entender cómo el talento dentro de las empresas debemos empezar a promoverlo. Hicimos unos espacios súper interesantes en las oficinas de Accenture con la Fundación Saldarriaga Concha, donde varios de ustedes nos acompañaron, donde precisamente les quisimos preguntar, venga, ¿cómo está este tema del talento silver en sus empresas? ¿Ustedes sí lo tienen, no lo tienen, tienen políticas para eso, están adaptando su industria ante estos cambios? Y digamos que hay varias conclusiones que salieron de allí. Sin duda, esto depende del sector. Al ser un sector envejecido, les ha tocado, por ejemplo, en las industrias más tradicionales, les ha tocado obligarse a ya empezar a pensar en eso. En industrias como la tecnología me dicen, la persona más mayor que tengo tiene 43 años en la tecnología. Y es normal, es una industria nueva, ¿cierto? Pero eso nos invita a que nos empecemos a compartir buenas prácticas, a mirar, porque esto ya está pasando, esto no es nuevo. Y acá tenemos muchos beneficios de este trabajo intergeneracional que queremos promover y son los que precisamente en el siguiente panel se van a hablar. Así que quiero cerrar con este mensaje para darle paso a nuestro panel. No solamente veámoslo como una estrategia de continuidad de negocio, porque esta es la verdad. Si en unos años menos personas van a llegar jóvenes, el recambio generacional va a ser menor en las empresas. Tenemos que empezar a hablar en esto porque es una estrategia de continuidad de negocio, porque si no ya estás dejando de ser competitivo. Pero no solamente hagámoslo por el negocio, hagámoslo por la persona, porque al final de eso se trata, somos personas, somos talentos, y eso es lo que queremos hoy hablar en el siguiente panel de lujo,
que en serio creo que hoy vamos a ser afortunados de tener a estos grandes líderes sentados hablando de este panel. Yo quiero presentar a Billy von Mayenberger, quien va a ser el moderador de este panel. Yo les quiero contar, Billy, yo me siento afortunada porque Billy ha sido un mentor mío desde hace 12 años. Y a cada locura que lo llamo, él se sube. Y él me dice, Estefanía, hágale. Y nos trae. Billy, yo creo que muchos de ustedes están acá por él también. Billy lleva más de 30 años de experiencia en el área de consultoría en recursos humanos, estratégica. Actualmente es el socio director de Top Management, que yo sé que muchos con ustedes han trabajado con él, donde asesora a empresas en la selección de altos ejecutivos, con formación de juntas directivas, decisiones de sucesión. Entonces, todos los temas que necesitamos hablar de longevidad, Billy los conoce. Así que, Billy, muchas gracias. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y adelante, el panel es tuyo. Bueno, muchas gracias. Y buenos días a todos. Me da muchísimo gusto pues, estar hoy aquí en esta casa llena, como ya la llamaron. Tenemos oportunidad de estar ahora compartiendo, y cuando hace algunos meses Estefanía me invitó a este otro voluntariado, que me encantan los voluntariados, yo le dije, me suena interesantísimo, me parece que es impactante, y tal vez la única condición que puse, digamos con todo el cariño del mundo, de esa condición, es que le dije, mira, sí, solo sí, no sea un evento de una única vez, sí, solo sí, no sea un summit y donde nos reunimos, compartimos y ya está, sino que generemos un movimiento, generemos un tema que realmente le toque base y le genere provecho a nuestra sociedad. En lo particular que podemos hacer, y que lo hemos hecho por tiempo atrás, que es Colombia, por supuesto en nuestro grupo y nuestro tejido organizacional, creo que tenemos mucho para impactar, pero tenemos mucho que apoyar para que la vida del día a día sea mejor para muchos colombianos. Y entonces ese fue el ejercicio, fue lo que yo le dije, listo, sí, vale, vamos, y empezamos a generar y a botar ideas con un grupo de primera, que aquí los iremos conociendo durante el día, que hemos tratado de apoyar el tema, y la verdad hemos querido buscar que esto trascienda, y que no solamente tengamos cosas hoy gratas y que nos parezcan lógicas, sino que, como decimos, que haga sentido, que nos ayude a generar y a construir. Cuando conocimos, y yo tengo el gusto de conocer a Estefanía y a Yus ya hace como unos 12, 14 años, que justamente fue por otra digamos que de mis locuras de voluntariados, que es IESEC, y desde la Junta Asesora Nacional de IESEC, que la presido hace unos ya buenos años, tengo la oportunidad de conocer a grupos de jóvenes cada año que vienen a manejar una organización como es IESEC, que es una organización que ya tiene como 70 años, creada después de la guerra, y que genera, y es una escuela de líderes, y hoy pues hemos tenido oportunidad de conocer y de ver, los que no conocían, a un par de líderes, pero como ellas hay mucha gente que está en las empresas, y ya tenemos un grupo y una Junta Asesora Nacional de IESEC en donde somos, cuando yo estaba joven en IESEC, les voy a contar esa anécdota simpática, Ricardo Obregón ya estaba en la Junta Asesora Nacional, y Ricardo Obregón hoy todavía está en la Junta Asesora Nacional. Entonces es una cosa maravillosa ver cómo podemos ir apoyando a jóvenes, pero también cómo no dejar el otro lado, y ahí es cuando dijimos, bueno, vamos a trabajar un tema de algo de profundidad de datos para meternos en contexto, y aquí viene la parte, digamos, que a mí me parece más emocionante en este momento, y es pues presentar a quienes van a ser los panelistas de hoy, que además es un lujo. Yo también me siento súper a gusto y contento. Cuando estábamos diseñando lo que iba a ser el panel, yo también, lo digo en primera persona, y me lo realmente disculparán, pero yo dije, yo también quiero tener un panel que sea diverso, y ahí vamos ahorita a hablar un poco de la diversidad. Entonces, pues yo quiero invitarlos a que pasen aquí adelante, por favor. Yo tengo aquí, espero tener las informaciones para presentarlos debidamente. Entonces, por favor, Libby Betancourt. Libby es... Bravo. Si quieren pasamos todos y nos sentamos y yo los presento.
donde quieras, Libby, por favor. Yarko Blasak, Catalina Santana, por favor, y Alejandro Torres. Algunos nos estamos conociendo en persona hoy porque nos hemos visto virtualmente. Eso es otra de las ventajas que nos trajo la pandemia, que uno pues, se puede conocer ahora virtualmente y después en persona. Y por favor, ubíquense donde quieran. Y voy a contar un poquito acerca de cada uno. Libby es vicepresidenta de Talento Humano de Seguros Bolívar, escritora de un hoy ya muy conocido libro que se llama Ganas y Canas, y además escritora reciente, es un libro reciente, y una influyente experta en recursos humanos en Colombia y Latinoamérica. Ella es miembro de International Women Forum, que es el IWF, que es la mayor asociación global de mujeres líderes. Libby tiene más de 25 años de experiencia en el mundo corporativo en empresas como Coca-Cola FEMSA, como Jocol y Ecopetrol, y más de 7 años en emprendimientos de impacto. Ella se ha especializado en la inclusión del talento senior, enfocándose en mejorar la competitividad del desempeño organizacional. Entonces, Libby, muchas gracias, bienvenida. Yarko Blasak es gerente de recursos humanos para la región andina y Centroamérica en Bayer, con más de 20 años de experiencia en posiciones ejecutivas de recursos humanos y consultoría en distintas empresas como SAP Miller, como IBM y como McKinsey. Yarko ha liderado proyectos de transformación cultural, rediseño organizacional, implementación de modelos operativos de recursos humanos y áreas comerciales e integraciones después de fusiones. Una sólida formación en planeación y presupuesto y experiencia docente en probabilidad estadística. Y él es Fulbright Scholar y miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Gestión Humana del Ecuador, en donde yo soy miembro honorario, Yarko. También somos miembros de Junta Directiva de ACRIP. De ACRIP, ya vamos a hablar de ACRIP, porque ahí nos juntamos también con nuestras historias. Bueno, Catalina Santana. Entonces aquí vienen ya los millennials, porque tenemos que tener millennials en el grupo. Catalina es una líder de envejecimiento e inclusión. Realmente, ¿y inclusión de qué? De talento senior en Colombia. Tiene ya más de 13 años de experiencia, es diseñadora industrial, especialista en investigación cualitativa de tendencias, y ella es fellow de Ashoka y de la Universidad de Columbia. Cofundadora de la empresa social 101 Ideas, ya nos irás contando tus 101 ideas, Catalina, ¿no? Y ha impulsado inclusión productiva en personas mayores en América Latina y el Caribe, impactando alrededor de 60,000 personas. Ella ha sido clave en iniciativas como la Ley 2040 y el programa de Age Neutral Company para Age Management, miembro de la Junta Plateada del BIT y asesora de la MET Community. Su enfoque destaca la importancia de talento senior en desarrollo económico. Gracias. Muchas gracias, Catalina. Cuando estábamos terminando de pensar quién debería más participar en este panel, que además pues dije yo, vamos a tratar de sacarle el mayor provecho posible también a la experiencia, y me acordé de alguien que ha sido para mí un role model en el tema de recursos humanos, y me acordé con mucho cariño y aprecio porque lo conozco, y como no solamente ha sido role model, sino que es mi amigo personal, Alejandro Torres. Cuando yo entré a trabajar a la IBM, que fue mi primer trabajo en recursos humanos además, Alejandro ya era un personaje de recursos humanos. Él trabajaba en esa época en Dow Química, y además él fue un mentor de una generación que fue mi generación de recursos humanos, que después estuvimos haciendo algún impacto importante en multinacionales y todavía lo hacemos. Alejandro, ingeniero industrial con un máster y con PhD, que ahorita hablaremos de él, en gobierno y cultura de organizaciones. Y además tiene estudios de alta gerencia en empresas, cuenta con más de 30 años de experiencia en roles directivos a nivel nacional y regional de recursos humanos, tecnología y operaciones en empresas multinacionales como Holcim, como Dow Química, como BBVA, en Colombia, Brasil y Estados Unidos. Actualmente es miembro de varias juntas directivas, profesor universitario, consultor independiente, conferencista de estrategias organizacionales y gestión de talento y gobierno corporativo. Para mí es un gusto muy grande estar presentándoles este grupo realmente y panelistas de lujo, y vamos a buscar cómo sacarles provecho en unos minutos a cada uno de ellos para todo lo que tienen para contarnos. Entonces, por favor, ubiquémonos.
Muchas gracias a todos. Yo les quiero simplemente contar una cosa que me parece a mí interesante, y es hace unos buenos años, que seguramente algunos han tenido ocasión de escucharme y los que no les cuento, el tema de la diversidad para mí fue un tema que me generó un impacto altísimo hace muchos años, de verdad. Yo estaba trabajando, en su momento, estaba trabajando con Coca-Cola en Atlanta, y yo manejaba recursos humanos para América Latina, y tuve situaciones de entender cómo pensaba la empresa y cómo buscaba talento para el futuro, y estuve, digamos, esas son ocasiones que le da a uno la vida, pertenecer a unos grupos de desarrollo de talentos para los ejecutivos que Coca-Cola iba a necesitar en los años posteriores. Y en los años posteriores, en geografías tan distantes como China, que era cuando Coca-Cola pensaba dentro de 5 años ir a China. Y así empezamos a hacer temas de desarrollo, pero también empezamos a darnos cuenta que quien armamos este grupo, pues éramos una persona de América Latina, y me puse primero, una persona de África, 2 personas de Asia y 2 personas, digamos que uno era un norteamericano que estaba en Europa y el otro era un europeo que estaba en Estados Unidos por cosas de la vida, trabajando en Atlanta conmigo. Entonces se arma este grupo, y este grupo fue un grupo de diversidad, y empezamos a entender y darnos cuenta de muchas cosas, y ahí aparece una cosa que a mí me generó, y después monté charlas, y cuando tuve el gusto de estar de presidente de ACRIP en muchos años y en la Federación Latinoamericana de Gestión Humana, tuve charlas sobre diversidad cuando el tema realmente no se oía y no se sentía como es hoy, pero además era un tema en donde yo, ahí sí vuelvo y lo digo, perdónenme con la primera persona, pero es que entiendo la diversidad como la diferencia y el gusto y la ventaja que se le puede tener a las diferenciaciones. No, el tema no es de género, el tema no es de raza, o sea, no es solamente de género, no es solamente de raza, no es solamente de edad, y a esto vamos hoy, no es solamente de diferencias culturales y de crecimientos diversos, sino que es todo esto. No podemos dejarlo ni enfocarnos en una sola cosa. Entonces, el tema de diversidad es un tema gigante. El impacto de la diversidad de las personas de distintas épocas es importantísimo, y ahí simplemente, ya para terminar, yo les digo que cuando empezamos a darle vueltas a este tema de la economía silver, no lo hice básicamente por el tema mío silver, porque lo tengo hace ya muchos años y es genético, pero la verdad es que también estoy armando un futuro, créanme, yo también tengo interés, yo quiero que haya unos 20 o 30 años muy gratos de lo que me falta por trabajar. No he llegado todavía a los 60, y aquí como no nos da pena hablar de la edad, pero me da muchísimo gusto saber que vamos a poder estar trabajando y abriendo espacios hacia el futuro de nosotros, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros tíos, inclusive de nuestros abuelos en algunas generaciones aquí. Entonces, pues muchísimas gracias. Vamos a hacer unas preguntas y espero, digamos, estar enfocado para generarle mucho provecho a cada uno. El primer grupo de preguntas, y lo quiero yo partir, aquí tenemos una gran empresa, ¿no? Y Libby pues ha tenido oportunidad de trabajar en empresas grandísimas, muy interesantes, y hoy en día está en una gran empresa nacional, gigante, buenísima, increíble, impresionante. Yarko también está en una empresa gigante, ha trabajado en empresas buenísimas, multinacionales muy grandes, y hoy está en una multinacional Bayer alemana, pues que es todo un ejemplo para el mundo, y donde ahora sacaron el equipo del Bayer Leverkusen campeón de la Bundesliga. Bueno, para ustedes dos, entonces yo quisiera y realmente que nos ilustraran un poco acerca del tema de talento silver en sus organizaciones. ¿Puede haber o no puede haber? Esto no era una condición de que tengamos ejemplos aquí magníficos para contar. ¿Qué está pasando en las organizaciones? ¿Qué tenemos que hacer en nuestras organizaciones de hoy para que algo haya de alto impacto y positivo? Entonces, ¿quién quiere? Libby, si tú quieres, por favor, cuéntanos qué está pasando, cómo ves tú el tema en tu organización y qué nos puedes ilustrar a todos. Adelante, por favor. Bueno, hay una cosa que yo quisiera, digamos, conectar con lo que tú ahorita hablabas de diversidad, y es que yo creo que la diversidad hoy en día se ha vuelto un tema de moda,
pero parte de lo que desde Seguros Bolívar venimos trabajando es que la diversidad no puede ser un tema que nos divida y nos separe, tanto que a veces tú ya no sepas cómo debes hablar y qué lenguaje es el que tienes que usar, porque entonces no estás siendo inclusivo. Y lo digo desde el mundo del género, pero también lo digo desde esta iniciativa tan bonita, ¿no? Creo que los que hoy ya podemos decir que somos los canosos Silver, no nos puede pasar tampoco que nos volvamos tan sectarios que ahora entonces no nos puedan hablar y tratarnos de cierta manera para poder conversar. La diversidad está hecha para que nos conectemos desde la unión de seres humanos, y cuando uno es un ser humano no tiene etiquetas, no importa la etiqueta que tengas, somos seres humanos. Entonces me parece importante porque es que a veces es como una ola donde entonces aquí estamos es cada uno tipificándonos y no nos estamos uniendo. Entonces con la pregunta que haces, yo quiero aquí hacer una anécdota específica, y es que cuando yo entré a Seguros Bolívar nunca había durado tanto tiempo en una organización. Quiero decirles que llevo 10 años feliz, no pensé que eso pudiera decirlo, y cuando yo entré, esta organización, su equipo directivo, el 95% era mayor de 50 años, o sea, canosos. Y la gente, toda nuestra gente, también en su gran mayoría, más del 70%, tenían más de 50 años. O sea, era una organización que tenía muchísimas canas. ¿Qué ha pasado en toda la evolución? Que parte de lo que comenzamos a darnos cuenta era que teníamos que hacer un equilibrio y que necesitábamos un relevo generacional, porque yo creo que en esto es que no es ni una cosa ni la otra. Ahorita hablaban, que me pareció muy importante, es tener equipos diversos. Hoy en día, nuestra organización, el equipo directivo es 50-50 a nivel de edad. Y digamos que lo más importante es que como que hicimos un ciclo. Siempre generalmente uno termina en péndulos, ¿no? Entonces nos exageramos un poco y empezamos a generar políticas para que la gente que cumplía pensión saliera de manera obligatoria, sí o sí, así tuvieran toda la energía y todas las canas. Y nos fuimos a un extremo y comenzamos a traer y atraer a todos los jóvenes. Hoy en día, nuestra proporción de personas mayores de 50 es del 18%. O sea, muy bajita para cómo estábamos. Y en el equipo directivo seguimos con cargos altos. Pero nosotros tenemos un fenómeno. En la industria de seguros es muy importante no solo en los equipos de trabajo que generan y desarrollan todas las ofertas y las fuerzas comerciales que tenemos para vender seguros, sino que hay un aliado muy importante que son los intermediarios, que son aquellos que venden nuestros seguros. Esa población que hace 10 años su composición era del 85% mayor de 50, en este instante sigue siendo del 70% mayor de 50. O sea, hay un fenómeno a nivel de la industria de seguros, donde miren que cuando uno le pregunta a alguien, oye, ¿y cómo usted se imagina si fuera una empresa? ¿Cómo se imagina una persona? Y generalmente lo que a la gente ahí mismo se le ocurre es un señor cincuentón, como churro, y que se cuida, ¿sí? ¿Por qué? Porque en todos nosotros tenemos sesgos. Entonces, imagínense que con todo este tema digital, porque hoy tenemos el 18%, porque parte de lo que comenzamos a movilizar es este mundo, ha bajado la natalidad, los jóvenes hoy en día cada vez menos están pensando en que se tienen que asegurar, ¿sí? Y los ganosos, en cambio, pues sí lo pensamos, pero somos los más costosos. O sea, hay todo un fenómeno alrededor de la industria de seguros, y cuando uno mira entonces esa composición en la que estamos, imagínense el reto que tenemos, porque es los intermediarios que venden los seguros, canosos, con los jóvenes que son nuestras fuerzas comerciales, que les cuento que solo el 5% son canosos, el resto todos son jóvenes, y un equipo de trabajo movilizando las ofertas, donde ya esa población en general es entre el 18 y el 27%.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros en este instante estamos trabajando y nos dimos cuenta? Porque yo creo que en estos foros también es importante contar los retos más que mucho de las buenas prácticas. Hay una realidad que nos está pasando en este instante a nivel mundial, de América, y de pronto no lo hablamos tanto ahorita en el contexto, y en Colombia. El Foro Económico de Davos lo dijo a principios de este año. Uno de los grandes riesgos que tenemos en nuestro país es el desempleo. Todos los que somos cabezas de talento humano, ¿quiénes son aquí cabezas de talento humano? Y bajen la mano, no, tengan la mano. ¿Quiénes de ustedes no han tenido que hacer procesos de downsizing este año? Downsizing, o sea, de reducción de personal, de reducción de personal. La estadística da que estamos en incremento a nivel de reducción y que la eficiencia porque estamos en una problemática de país, entonces tú como organización tienes que reducirte. Entonces imagínense, estamos con un desempleo muy alto y con unos sesgos muy fuertes a nivel de qué necesitamos en la organización. ¿Y quiénes son las personas que salen cuando tú estás tomando la decisión como talento humano? Porque es que no es solo quiénes entran, ¿quiénes son las que salen? Las personas mayores, ¿sí? Y muchos jóvenes hoy de tecnología. Porque como nos crecimos tanto y ahora pues las organizaciones están también buscando un balance. Entonces, nuestra proporción y nuestra problemática hoy es descubrir que lo que tenemos que hacer, y pongo solo un ejemplo, es que hay sistemas que nosotros tenemos en la organización donde nosotros los canosos generamos muchísimo más valor que un joven. Les voy a poner solo un ejemplo de lo que estamos haciendo en este instante. Nosotros tenemos una organización montamos una organización que se llama Servicios Bolívar, que tiene puras plataformas digitales, ¿sí? Entonces armamos fábricas para 100 cuadras, Helpit, etcétera. Pero por el otro lado, todo nuestro sistema de seguros, el core, es una cosa que se llama tronador, que es legacy, es decir, es de programación COBOL. Y adivinen dónde tenemos mayores problemas, ¿en lo digital o en el legacy? En el legacy. ¿Y quiénes son los duros de eso? Los canosos. Exactamente. Entonces, una de las cosas que empezamos a hacer al darnos cuenta de eso fue empezar a hacer semilleros de canosos. ¿Por qué no podemos hacer semilleros de canosos? Porque son los duros que saben de COBOL. ¿Y saben qué nos estaba pasando? Tratar de traer jóvenes que aprendieran a programar en un lenguaje que es otra cosa, absolutamente distinta, y además que, como decían ahorita, y que nos tocaba además hacer no sé cuántas cosas, ni les digo, pues para que se quedaran siquiera un año. Hoy en día tenemos un equipo de canosos espectacular, que no les toca esforzarse porque es que es lo que sabe, que nos está solucionando el 80% de los problemas que teníamos a nivel de tecnología, y adivinen qué, y que ama pertenecer a la familia Bolívar. Entonces yo creo que hay muchas cosas alrededor de eso que nosotros tenemos que replantear y aprovechar. Livi, muchas gracias. Yarko, por favor. Acá está el otro micrófono. Hablar después de Livi siempre es intimidante. Si yo me dijera, yo creo que teníamos como 30 segundos para responder, pero voy a tomar como unos 4 minutos también como para compensar. Gracias, Yarko. Para ser muy específicos, al interior de Bayer, si miramos globalmente y miramos la población de más de 50 años, Bayer tiene como el 27% de la población empleada, de nuestros empleados, de los 110.000 empleados que tenemos en el mundo, tienen más de 50 años. Si nos enfocamos específicamente en Colombia, somos como entre el 23 y el 25%. Buscando cifras anoche y con la ayuda de mi hija, porque la página del DAN es bastante retadora, y cruzando reportes, afortunadamente, yo no creo que fuera Legacy porque parecía muy amigable, pero entonces los firewalls de un lado y del otro, entonces estábamos con el novio de mi hija, entonces él me ayudaba también en el teléfono. Después del partido de Colombia, tranquilos, pusimos mucha atención. Después de ver la tristeza, el problema es que mi corazón es medianamente ecuatoriano, 7 años allá, entonces los chats con mis amigos ecuatorianos eran más balanceados. Entonces,
si miramos la población en Colombia, más o menos entre el 20 y el 25, entre el 15 y el 22% de la población que dice estar empleada o que no está buscando empleo, es de más de 50 años. Decía, bueno, en Bayer estamos un poquito por encima de esto. Buscando estadísticas y preparándonos para esto, trataba de mirar cuál era nuestra rotación. Si yo miro la rotación en el año 24, en este año, de las salidas que tenemos, el 20% de las salidas han sido personas de más de 50 años, proporcionalmente menor a las personas que tenemos. Y sí, nosotros hemos tenido procesos bastante importantes de ajustes y regularmente las personas de más de 50 años cuestan más, porque tienen mayor experiencia y todo, y estamos buscando eficiencias todo el tiempo. Bayer como un todo estamos en un proceso de ajuste muy grande, donde se van a impactar principalmente los gerentes. Si algunos de ustedes han estado mirando las noticias, de esas 110,000 personas que tenemos, 14,000 o 15,000 son gerentes. Queremos llegar a tener solamente 8,000 gerentes en el mundo. ¿Por qué? Porque queremos una organización más plana. Pero en este proceso de ajuste que estamos teniendo, donde ya no queremos tener equipos de que son de 6 o de 8 personas, sino bien de 15 o 20 personas, valoramos los expertos y queremos tener expertos ahí. ¿Y cómo hacemos esto? Lo hacemos fijándonos no en la edad, sino en las habilidades que tienen las personas. Que esa es otra de las tendencias que estamos viendo en el mundo, que con Libby discutíamos tal vez hace 3 años cuando hablábamos de tecnología, donde ya no importa cuál sea tu título, lo que importa es lo que sepas hacer. Puede que uno vaya y mire los certificados que tiene la persona como para no tener que saber que si efectivamente sabe COBOL. Si no dice, no, tiene un certificado en COBOL, creámosle. ¿Listo? Y lo traemos a la organización. Entonces, esa tendencia de tener equipos más planos al interior de Bayer, no es una tendencia mundial, de ser equipos más ágiles, no mira cuál es la edad, sino mira cuál es la habilidad. Entonces, la oportunidad y lo que estamos haciendo globalmente es resaltando cuáles son tus habilidades. Entramos en un espacio que se llama un mercado de talento, Talent Marketplace, donde uno se registra, aparecen las opciones de trabajar. Y voy a trabajar en un proyecto en cualquier parte del mundo y necesitas 4 horas para trabajar en ese proyecto. Entonces te inscribes en ese proyecto y trabajas 4 horas en ese proyecto y vamos construyendo esas habilidades. Eso es algo que hacen muy bien en el sector, por ejemplo, GE es uno de los ejemplos que hemos seguido en la parte de oil and gas para comprender cómo movemos el talento a través del mundo con sus habilidades, no con sus títulos. Y cuando mira habilidades, uno no mira edad. Me voy a mover a la otra pregunta que me va a hacer, que Libby también respondió un poquito, ya como con 30 segundos. ¿Qué hacemos nosotros para ser cuidadosos y no tener sesgos? Porque los tenemos. Pues damos entrenamiento continuo, tenemos políticas, procesos. Hemos llegado en algunos casos a decir en las hojas de vida no pongamos ni nombres ni edades. Pero se vuelve un lío y nos empezamos a caminar el camino walk, que en las últimas semanas le dieron un par de patadas muy grandes al camino walk, o podemos ver los ejemplos de lo que ha pasado en Estados Unidos con Target o con AP InBev, que se fueron a un extremo por complacer a una parte de la población. Y tenemos que ser cuidadosos, no complaciendo una parte de la población, sino siendo parte de la población. Y sí, eso quiere decir, como decía Lidia hace un minuto, no tratar de hablar con cuidado incómodo tal persona, cuidado con incómodo con tal otra. Sí hay que tener principios básicos. Chistes sexistas no pueden ocurrir, pero las personas sí pueden hacer chistes y no deben estar pensando todo el tiempo de qué fue lo que dije mal o dije bien. Muchas gracias. Con gusto, gracias a ti. Bueno, vámonos entonces a una segunda pregunta, y una segunda pregunta básicamente para nuestros panelistas que están más en el mundo de la consultoría, y más en el mundo de la información, y más en el mundo no de la línea directa, sino del otro lado. Entonces, aquí estamos. La pregunta es muy sencilla, pero es algo, digamos, muy relacionado con lo que hablamos hace unos minutos del tema de diversidad y de inclusión. Y en este caso específicamente, digamos, de inclusión de personas mayores, que trae beneficio a las organizaciones. ¿Será que eso es así? ¿Será que podemos verlo y podemos inferirlo? Y si ustedes creen que esto es así, ¿cuáles serían esos principales beneficios en las organizaciones de la inclusión de personas mayores? Entonces, si quieren, vamos a arrancar con Ladies First. Entonces, Catalina, por favor. Y vamos a tratar, como dice Yarko, los 4 minutos que nos habíamos propuesto al principio.
Bueno, pues gracias. La verdad es que para mí es un honor participar en este panel y sobre todo es una alegría encontrar estos espacios en los cuales podemos conversar con el corporativo en torno a la importancia del talento senior y sobre todo a la importancia del talento senior en el futuro del trabajo, o más bien en el presente. Ante tu pregunta, pensando pues en cuáles son los beneficios, mi respuesta es la siguiente. Yo creo que la inclusión de personas mayores en las organizaciones no solamente es una buena práctica, sino además es una decisión estratégica. Y les voy a decir por qué. Lo importante primero es entender las cifras, ¿no? Entonces ya hemos escuchado muchas cifras, pero quiero aportarles otras. Imagínense que según Deloitte, las empresas que tienen la diversidad y también la diversidad etaria contemplada en sus plantillas tienen un 30% más de rentabilidad. Y Harvard Business Review nos dice que la innovación aumenta en un 20%. Pero esto va mucho más allá de los números. Cuando atraemos talento senior a las organizaciones, en realidad atraemos estabilidad. Y la razón es que las personas mayores no tienen la necesidad de rotar tanto como sí lo tenemos las personas jóvenes. Y las cifras siguen. Contar con equipos diversos en términos de edad significa, según la Organización Internacional del Trabajo, que vamos a ser 6% más productivos y que los conflictos, cuando hay diversidad generacional, se reducen en un 12%. Entonces, sumado al anterior, no solamente es una decisión estratégica, sino también lo que considero es que es una declaración de futuro. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a ver las cifras anteriores y nos damos cuenta que la transformación demográfica se está dando, que están naciendo menos personas de la cantidad de personas que están entrando en la etapa de 60 años y más, pues vamos a estar en una tesitura en términos de plantillas de talento humano, porque no va a haber recambio generacional, o por lo menos no el suficiente. Entonces sumémosle a eso que las empresas que hoy sí lo están haciendo, que en el mundo por supuesto que hay ejemplos de empresas que están vinculando el talento senior en sus plantillas, pues nos damos cuenta que no solamente resultan ser más humanas, sino que además son más productivas. Entonces nos encontramos con ejemplos como Starbucks en Colombia, que habla de los partners mayores, que lo que proponen es esos dúos o esas duplas de una persona joven y una persona mayor para atraer el talento senior, pero también para pensar en trabajo intergeneracional. Y es que hay una gran diferencia entre lo multigeneracional y lo intergeneracional. Entonces, lo multigeneracional, ¿qué es? Es cuando tenemos un joven y un mayor sentados uno al lado del otro, pero no se hablan. Lo intergeneracional es cohesión. En realidad es ponerlos a trabajar en equipo. Lo mismo pasa con Telefónica. Telefónica tiene programas de alfabetización digital para mayores. El desconocimiento digital es una de las mayores causas de exclusión por edad, no solamente en entornos corporativos, sino en la vida misma de personas mayores, pues básicamente porque no son nativos digitales. También tenemos otro ejemplo, por ejemplo, BMW ha propuesto en sus líneas de producción en Alemania rediseñar en términos de ergonomía puestos de trabajo que ocupan personas mayores para responder a las necesidades físicas que tienen. Y tenemos a la Volkswagen que tiene programas de mentoría maravillosos. ¿Y por qué la mentoría acá toma un valor fundamental? Pues porque no solamente se transfiere el conocimiento cristalizado a través de los años por parte de los mayores hacia los más jóvenes, sino porque asegura una continuidad de negocio. Estefanía lo nombró hace un momento. Dicho esto, pues lo más importante es reconocer la importancia de ese capital social que tenemos enfrente por parte de todas las generaciones y usar ese capital social realmente en beneficio, pero no solamente de las economías, también de las compañías y también de las sociedades. Eso es. Muchas gracias. Muy bien. Déjenme iniciar. Bueno, primero muchísimas gracias, Billy, por la invitación y a todos ustedes por escucharnos. No incluir es un muy mal negocio. ¿Saben? Arranquemos por ahí. ¿Escuchando? Perdón. ¿Sí? ¿Sí? No. Ok. Bueno, entonces, no incluir es un muy mal negocio.
Por otro lado, esa convivencia de estas múltiples generacionales deben ser parte de una verdadera política de inclusión. Diversidad, inclusión y equidad es algo que está muy de moda, pero el énfasis ha sido mucho más de género que de edad. Por lo tanto, esto se tiene que verdaderamente convertir en un tema de políticas de empresa verdaderamente inclusivas, uno, y dos, políticas que den como resultado una capacidad organizacional de adaptación permanente. Soy un hombre de 71 años, ya llevo mucho tiempo como pensionado, que eso no es una actividad, eso es un estatus, yo sigo activo. Entonces, les quiero decir, bueno, cuando yo comencé a trabajar, cada gran cambio venía por allá cada 10, cada 15 años. Las reestructuraciones, las reingenierías, Rommel and Bragg y todo ese montón de cosas. En la medida que fue pasando el tiempo, las transformaciones organizacionales se hicieron cada vez más frecuentemente. Hoy ocurren todos los días. Entonces yo me pregunto, cuando uno compara en términos evolutivos de las organizaciones, la capacidad de transformación que viene de dentro para afuera, no de afuera para adentro, de fuera para adentro la fuerza que cambie, pero la capacidad se genera de dentro hacia afuera, debe ser permanente y eso es una actitud permanente. Y aquí sumamos todos los inputs que han dado todos los demás compañeros de panel. La importancia real de unas políticas de inclusión que no solamente estén basadas en género, eso puede ser muy importante, todo lo que ustedes quieran, etcétera, de raza, de religión, etcétera, pero de edad. Es muy mal negocio. Mire que de aquí nace una paradoja importantísima. Eso es como sorber y soplar al tiempo. No queremos tener viejos en las organizaciones, sin embargo los echamos. Queremos tenerlos y los echamos. Hay organizaciones que son expertas en agarrar a las personas que a partir de los 40 ya son viejos. Y miren esta paradoja. En Estados Unidos, en Europa, a los que menos echan es a los viejos, porque esos son los depositarios de el conocimiento, de la experiencia. Y de ahí viene todo ese montón de ondas del reskilling y el upskilling, ¿sí? Que es un poquito como el reencauche de las personas y otro es de cambio de llanta. ¿Sí ven? Es que no solamente hay que subir de donde están y acostumbrarlos, sino de cambio de llanta. Eso es subir donde están, que a veces es de para atrás. En el caso, cuando yo estaba en BBVA, no solamente era el COBOL, sino más el DB2, más las bases de datos, para unas mega plataformas capaces de mover todo al mismo tiempo. Entonces, debe ser un compromiso, debe pasar de la política al comportamiento de todos los días. Y esa es la invitación, pasar de las musas al teatro. Y esa es la magia de las personas de recursos humanos estratégicos, que quieren verdaderamente ayudar a transformar las organizaciones. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, ahora viene una serie de preguntas para todos, para cada uno de los cuatro, pero las respuestas van a ser hasta 2 minutos, ¿no? 2 minutos. No, gracias, por eso dije gracias, Alejandro. Oiga, pero no fue por falta de... No fue por falta de ganas para nada. Para nada. Y de ganas. Bueno, entonces vamos a buscar, digamos que, fíjense que hace un rato nos estaban ilustrando con informaciones estadísticas y con informaciones actualizadas y también con algo de unos estereotipos que existen en las empresas a la hora de contratar. Y Estefanía inclusive sacó una lista dura, pero esa era y es muy cercana, casi que me parece a mí que termina siendo taxativa, como dicen los abogados. Pero a la hora de contratar hay esos estereotipos en las organizaciones. ¿Ustedes creen que en Colombia realmente sí están esos estereotipos? Que seguramente la respuesta ahí va a ser muy sí, pero la segunda parte de la pregunta es la más emocionante. ¿Cómo podemos combatirlos? ¿Cómo podemos ir
a eliminar esos estereotipos, a minimizarlos, a ayudar a que realmente se pueda generar un espacio para que tumbe esas barreras. Entonces vamos a arrancar ahora en orden. Entonces Yarko, primero por favor. Bueno, muchas gracias. Miren, efectivamente existen y las organizaciones tienen que administrarlos activamente. Si no los administramos activamente, van a seguir ahí y van a ser parte del paisaje. Y yo diría que hay 3 elementos que tenemos que hacer. Uno es ser conscientes de que existen y trabajar en ellos. Tener los entrenamientos o el recordatorio, la información. Hay varias teorías que dicen que uno aprende algo después de que lo enseña. Esa se vuelve un poco difícil, pero si uno está expuesto 7 veces o 20 veces a un tema, uno lo empieza a internalizar. Entonces es importante que como organización tengamos eso. Lo otro, y acá yéndome específicamente a Bayer, en los temas de diversidad nosotros tenemos como 5 grandes grupos que se encargan de manera global de impulsar los temas. Hay uno de mujeres, hay uno de LGTB, hay uno de discapacidad y hay uno de intergeneracionalidad, que es muy fuerte en la parte norte del globo, que también nos migran cosas, pero entonces tienen foros, tienen discusiones y están activamente buscando. Gracias a uno de esos, por ejemplo, nosotros empezamos a trabajar mucho en discapacidad, porque hay una persona que nos dijo, ayúdenme, y a través de las conexiones personales que existen en la organización, eso se empezó a construir. Y finalmente hay que tener políticas y procedimientos al respecto. Y una de esas políticas y procedimientos, por ejemplo, las hojas de vida deben manejarse de tal manera. Usted debe incluir en su terna de finalistas estas características. Esas políticas y procedimientos ayudan a que uno sea consciente de que tiene un sesgo y que tiene que ser cuidadoso en manejarlo. Muchas gracias, Yarko. Livi, por favor. Yo diría que pues comparto lo que decía Yarko, que el primer paso es ser consciente del sesgo y muchas veces uno no se da cuenta. Yo, por ejemplo, estaba absolutamente convencida que los canosos le debían dar, o sea, se debían ir a descansar y aprovechar antes que se pensionaban, ¿no? Y que los jóvenes debían recibir la posta. Y eso, ¿cuándo estaba yo convencida? Pues cuando estaba joven. Ahora que tengo canas, no estoy de acuerdo. Muy objetiva, muy objetiva. No, pero lo voy a decir porque sí, no solo es que haya un cambio demográfico, es que todo lo que hablaban de la economía del cuidado, yo creo que no solamente está soportado en un tema de cómo, como un tema de los canosos y que tenemos que, ser como un tema asistencial, cómo los vamos a servir para que tengan una mejor vejez. Yo considero que todas las generaciones y las energías que teníamos se desplazaron. Entonces, cuando hoy yo tengo 53 años, yo me siento como de 35. Y les preguntaría a cada uno de ustedes, por ejemplo, tú que tienes 71, perdónenme, pero ustedes creerían que Alejandro tiene 71? Pues no. Entonces, nosotros, yo doy un ejemplo ya que estamos mirando dentro de la organización y es poder también generar políticas distintas donde no está relacionado con que tú te pensionas y entonces la persona se debe ir. No, tú te pensionas, pero si tiene un conocimiento, wow, es experto y tiene toda la energía, ¿por qué se va a pensionar? Y hay una cosa importante y es con lo que tú decías, cuando tú pones a trabajar a los mismos equipos de selección en que conecten la energía de las personas y no la edad, lo que pasa es absolutamente maravilloso. Y pues tampoco nos debemos ir al otro extremo. Pero les quiero decir, hay muchos jóvenes que están muy viejitos y sin energía, y hay muchos viejitos que tenemos muchísima energía. Entonces esto incluso no tiene nada que ver con la edad, tiene que ver con esa conexión de propósito. Entonces hay otro elemento que es muy importante y que yo he fregado mucho en la vida, y es que otro elemento no es solo el sesgo, no es solo la política, es que cómo logramos en las organizaciones conectar a las personas, independientemente de la edad, con propósitos que les hagan sentido y que hagan que su vida realmente tenga energía. Entonces muchas veces cuando las personas llevan mucho tiempo trabajando en las organizaciones, el problema no es la edad, el problema es que se les fue la energía porque ya se aburrieron y quieren cambiar. Gracias. Bueno, doctor Alejandro. Yo
quiero abordar esta respuesta es en el sentido de los sesgos que se tienen con las personas de la edad y de dónde provienen. Esos sesgos son sociales, o sea, no es solamente dentro de las empresas. Yo quiero dar el brinco un poquito, es en la sociedad. ¿Cuál es la visión que se tiene de las personas mayores? Son una carga, son lentos, son un gasto. Afortunadamente, en el siguiente segmento se va a ver la generación o la población plateada como una oportunidad de negocio, o sea, como una oportunidad de demanda. Nosotros estamos hablando desde el punto de vista de la oferta. ¿Qué es lo que ofrece esa generación? Entonces, hay que manejar, hay que aprender a entender, como decía Yarko, ser conscientes de esas presiones y esas tensiones y esas creencias, valores sociales frente a ese grupo etario. Ahora, hablemos un poquito, solamente dos, un par de presiones organizacionales. La económica, los costos de personal, ¿sí? Esa necesidad de mostrar resultados inmediatos. Lo más fácil, pues tírele abajo los gastos, porque mientras que usted lo hace solamente a punta de productividad, eso no lo va a hacer. Bájele al gasto. Y entonces el gasto más fácil de bajar es la gente. ¿Cómo nosotros luchamos, ¿sí?, como directivos dentro de una organización para mostrar que con lo mismo puedo hacer más y no que con la misma plata, con menos gente o con menos gente, con menos plata, hacer lo mismo o igual? Y esa es la paradoja. Por eso yo hablaba de soplar y sorber al tiempo. Nos toca aprenderlo a manejar. Ahora, en términos personales, nos toca transformarnos, y para eso no hay necesidad de estar viejo ni joven, ¿sí?, que es la percepción y la forma de abordar que uno tenga de las necesidades y de las formas de ser de otras personas. Entonces hay que trabajar en todos esos niveles. Como conclusión y de verdad como corolario esto va a tomar tiempo. Esto es un tema organizacional, esto es de un marco de políticas y esto es un tema de compromiso personal. Gracias, Alejandro. Por favor, Catalina. Bueno, dándole un poco continuidad a lo que dice Alejandro, claro que sí es un marco de política y quiero empezar por ahí. Yo creo, cuando nos preguntaron cuáles son los principales sesgos que tenemos, ¿no?, yo creo que sí es muy importante nombrar uno que justamente antes del evento hablaba con una persona, un headhunter que está por acá. Y yo creo que el primero de ellos, pues justamente es que la contratación de personas mayores no se da porque existe el fuero pensional, ¿sí? Y esa es la primera limitación que existe desde el corporativo. Eso quiere decir que las políticas no están acompañando las transformaciones que se están dando de una manera coherente, ¿sí? La segunda es que se cree que existe una menor capacidad física por parte de las personas mayores. Y la realidad es que estudios recientes están demostrando que entre los 60 y los 80 años las personas tienen mayor capacidad de producir mielina. Ajá, en un artículo científico, exactamente. ¿Y eso qué significa? La mielina es la sustancia que permite que las neuronas se comuniquen. Significa entonces que las personas entre 60 y 80 años tienen una alta capacidad de responder y solucionar problemas altamente complejos con una eficiencia energética sin precedentes. Entonces, físicamente sí, claro, es posible que no puedan trabajar las mismas horas que una persona de 20 o 30 años, pero pueden resolver problemas que una persona joven se demoraría una semana en unas horas, ¿sí? Esos son como los dos sesgos que quería nombrar. ¿Y qué pasa a nivel interno de las corporaciones? Es muy importante hacer age management, es decir, gestionar la edad. ¿A través de qué? Diferentes programas, acá ya nos han nombrado algunos. Es importante reducir los sesgos de edad, no solamente en contratación, sino también en educación y continuidad de carrera. Eso significa pensar en el aprendizaje para toda la vida, y entonces ahí es donde entra el upskilling y el reskilling, nuevos conocimientos y refrescar los anteriores. Además hay que promover no solamente el trabajo flexible, sino digno,
Es decir, hay que entender que la productividad no solamente es laboral para los que se quieren quedar, sino que pasa con los que no se quieren quedar trabajando en las corporaciones, pues hay que pensar en una transición a la jubilación sin traumatismos. ¿Y eso qué significa? Que también existe la productividad social y que nosotros todos debemos entender que después del corporativo hay una vida. Si nosotros acompañamos la transición de la jubilación a esas personas que sí se quieren jubilar, pues estamos transformando la percepción y autopercepción del envejecimiento, que es el edadismo. Básicamente es eso lo que hacemos en el ABC de las empresas Age Neutral que por ahí nombraron. Gracias. Bueno, Catalina, muchas gracias, mucha información muy interesante. A ver, digamos que creo que nos da espacio para una última pregunta y yo quisiera hablar de una cosa como digamos que contexto para esta última pregunta. Las personas en Colombia nos estamos pensionando, digamos que por ley y cuando es Colpensiones, entre los 57 años las mujeres y los 62 los hombres. Cada día, y las estadísticas nos lo mostraron, pero además hay muchas otras que nos están mostrando que todos los temas, vamos a estar viviendo más años. La medicina avanza más, la salud avanza mejor, mucho más profundidad, más cobertura, entonces vamos a estar viviendo muchos años, pero si vamos a estar viviendo, no sé, cualquier número que pongamos, 80, 90, 100 años, que ya no está tan lógico, tan ilógico pensarlo, y vamos a estar pensionados desde los 57 o 60 o 62, ¿qué vamos a hacer en 20 o 30 años? Casi que todos nosotros, ¿no? Ahora, hay ejemplos, y aquí tengo un ejemplo pues magnífico, reciente, que es Alejandro decide pensionarse y después se va a hacer un doctorado a Navarra y se gradúa con honores y bueno, es una maravilla. Para mí sigue siendo un ejemplo de vida, lo tengo que decir. Yo quiero, Sí. yo quiero hacer. Sí, yo también quiero, yo estoy trabajando y profundamente, cada día estoy avanzando más en un estudio para ser sommelier, porque yo no quiero estudiar un doctorado, ¿no? Yo quiero ser sommelier y me encantan los vinos, entonces ahí voy, ya estoy, primera certificación y son 3, bueno, pero el ejercicio, ¿a dónde voy yo? Y es, fíjense que nos cuesta, y tú lo mencionabas ahora hace un rato, tenemos una ley que seguramente se lanzó como protección y se volvió perversa, pero perversa más con las mujeres. O sea, a mí me da durísimo, yo soy, ustedes lo saben, pues mi oficio actual de mis últimos 14 años, pues es buscar los mejores ejecutivos y las mejores personas para mis clientes, que son las empresas que tanto aprecio. Algunas de ellas y mis personas, digamos mis clientes como tal, a veces me dicen, no, necesito gente que por lo menos tenga 10 años más de vida en la empresa, entonces tráigame gente como de 30 para que pueda tener 40, porque no a los 50. O sea, yo a veces digo, ¿por qué nos limitan tanto el tema cuando la gente puede tener todas las habilidades, tiene la energía, tiene la experiencia para que esto se vuelva una realidad? Entonces, y yo trabajo el día a día, mi acción es trabajar el día a día con mis clientes para que algunos de ellos puedan flexibilizarse en eso. Pero la pregunta a cada uno de ustedes es, y es una pregunta que con los tiempos que nos están cortando, no nos va a dar para los 2 minutos para cada uno, sino 1,5 minutos, pero es, ¿qué acción creen ustedes concreta que pueden hacerse en las organizaciones, en las empresas, en las de ustedes o en las del amigo vecino, que puedan realmente ayudar a que esto no siga pasando? Entonces, vámonos de un lado para el otro. Catalina primero. Vale, pues yo creo que desde el punto de vista de recursos humanos es muy importante lo que está haciendo Bayer, y justamente era el ejemplo que traía, y era enfocarse en las habilidades, apertura de posiciones por habilidades, que de hecho es una de las peticiones en el Foro Económico, ¿no? Esa sería una. También es muy importante conocer que en Colombia existe una ley, que es una ley que incentiva la contratación de personas mayores y premia tributariamente a las empresas, que bueno, es la ley 2040, y después ya si eres un gerente de empresa, pues es muy importante la definición de dinámicas de trabajo colaborativo, y eso significa establecer la importancia de los tándems intergeneracionales y formarse como líderes del futuro, viendo que somos 5 generaciones conviviendo en el corporativo, pero también pues afuera. Y con el tiempo, pues no puedo decir nada más. Muchas gracias. Ay, muchas gracias, Catalina, muy querida. Alejandro, por favor. Yo quiero hacer esa propuesta desde bien arriba, y
imagínense ustedes como miembros de una junta directiva, la gente hace lo que los jefes dicen, la gente hace lo que ve hacer a los demás. Esa es la coherencia y esa es la alineación de las organizaciones. La transformación tiene que comenzar por la mentalidad de los miembros de la junta directiva, de los comités de dirección, y olvídese, eso se va directo en toda la compañía. Dar ejemplo, pero tienen que estar convencidos de que esto es buen negocio. Si ellos saben que es un buen negocio, el resto ya los demás se encargan de organizarlo, cada uno desde su banquito. Gracias, Alejandro. Libby, por favor. Sumando esto, yo creo que también es muy importante que como organización les acompañemos a nosotros los canosos en que todavía hay una aventura para crecer. Nosotros armamos un programa porque identificamos algunas políticas, pero igual tú lo decías a los canosos, vengan, pero es que participen, pero sí, hagan parte. Y ellos mismos se autolimitaban. Yo ya no estoy para eso, a mí no me cambien de rol. Entonces hicimos un trabajo muy bonito, donde incluso encontramos que ni siquiera la habilidad de la competencia técnica, sino la mentalidad de flexibilidad que ahorita nos hablaban. Nosotros necesitamos trabajar en la mentalidad de flexibilidad y saber que podemos seguir creciendo y que la vida sigue siendo una aventura. Y trajimos personas y ejemplos para que en la práctica lo vivieran. Entonces yo creo que eso es algo que podemos hacer. Súper, muchas gracias, Libby. Yarko, Mira, por favor. Construyendo un poco sobre lo que describe Libby, hay que prepararnos. Y nosotros tenemos un programa que cuando faltan 10 años, tenemos una conversación de, oye, en 10 años, ¿qué vas a estar haciendo? En 5 años, ¿qué vas a estar haciendo? Porque muchas veces existen los incentivos de salir, oye, yo me llevo mi pensión, chévere, puedo seguir trabajando, pero es de prepararse. Cuando yo discuto y digo que a mí me encantaría ser concejal de Sutatausa, que es un municipio en Cundinamarca donde tenemos una casita, yo lo digo en serio, mi mamá fue concejal de Melgar durante muchos años y creo que es una oportunidad de seguir contribuyendo, por más de que mi hija de 23 me diga, papá, deje de ser condescendiente, la gente de Sutatausa debe saberse manejar sola, pero uno tiene que tener algún tipo de plan, puede que no lo cumpla, pero uno tiene que irse preparando y como organización tenemos que ayudar a que las personas tengan esos planes en la cabeza. Muchísimas gracias, Yarko. Claro, yo dale, quisiera solo, por favor. va a sonar como propaganda, pero cuando tú, Billy, hablabas de Ganas y Canas, precisamente Ganas y Canas es una invitación para que cuando tú ya no estás en una organización y estás pensionado y que a veces como viviste toda la vida empleado no sabes qué hacer, y tienes la experiencia y todos los contactos, o sea, tienes hasta plata, perdónenme, porque a veces uno sale bien cargadito de plata, pero no sabes qué hacer. Y esta es una invitación de yo como canoso, ¿cómo me junto con un ganoso? O sea, un joven que tiene toda la energía, que quiere maletear y hacer todo lo que uno ya no quiere hacer, pero no tiene los contactos, no tiene la plata, ¿sí? Y no tiene la experiencia. Si nosotros unimos esos dos mundos, y no para ser mentores, no, es para emprender. El mundo también se da en el emprendimiento, y si nos quedan 30 años, qué berraquera hacer esa aventura acompañados. Muchísimas gracias. Yo creo que podríamos quedarnos un muy buen rato con tantas experiencias y tanto conocimiento aquí en el panel. Vamos a respetar los tiempos del Summit. Muchísimas gracias a todos y muchas gracias a cada uno de ustedes, por favor.